¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Somos Irma y Wemansin y estamos contentos de saludarlos desde el Parque Masayoshi Ojira con este Tori detrás, porque vamos a hablar de algo que conecta a México y a Japón en esos instantes que duran toda una eternidad. Así es, Wemansin, amigos, y bueno, vamos a rascarle un poco a la nostalgia con un grupo que se llama Hydrogenes, un grupo de pop populista. ¿Qué tal? Y además vamos a hablar de la memoria, por qué es importante y necesario recordar para poder seguir adelante. Todo esto y más aquí en Semanario N22. No le cambien, ¿por qué? Comenzamos. Hydrogenes es una agrupación de pop española de los años 90 que se autodenominan pop populista. ¿Cómo es eso? Están entre lo absurdo y lo irreverente. El título de su más reciente disco les va a decir mucho. Se llama Joterías Bobas. Vamos a conocerlos. Esta es la historia de un dueto electropop. Era 1996 cuando sucedió la explosión tecnoestelar que creó a Hydrogenes. Durante una noche de verano, en una fiesta conversaron y decidieron hacer un grupo de pop populista. ¿Por qué se tipificaron así? Bailábamos al ritmo de sus golpes. Que lo que rodeaba nuestra escena pues era música que era muy inglesa, muy cantada en inglés. Muy elitista, como muy de tener buen gusto. Que buen sí, gusto y tiene, de mirarse como para adentro. y de tocar mirándose los zapatos. Entonces nosotros éramos un poco una reacción a eso. Era como intentábamos extrovertido. hacer como pop para el pueblo. He venido de mi casa, Y para poder llegar a la gente, algo que les ayuda es cantar en español y crear canciones pegajosas e irónicas. De alguna manera, no sé si en la relación a veces del contenido de las canciones con los sonidos que usamos, que a veces, como Sí, a veces el sentido se del contrarrestan, humor. Sí, o se distancian, están separadas. Por ese contraste, aunque no sea humor, sí que hay ahí como un juego que nos interesa. a los viejos. O sea, es que no estamos hablando de nuestros sentimientos, ni de rupturas sentimentales, nunca hacemos canciones de estos temas, así autobiográficas, no sé qué. Siempre nos gusta hacer canciones que sean como didácticas, no sé si es la palabra, pero que hablar con la gente, decirle a la gente cosas. La precariedad. Nosotros Sí. lo que nos gusta mucho es la precariedad, porque es lo que te despierta la imaginación. En ambientes de gran producción, en ambientes de presupuesto, de mucha gente implicada, nos sentimos incómodos. En cambio, nosotros dos, con un teléfono y Sí, 4 cosas... Estos tiempos realmente están a favor nuestro, Sí. porque nos gustan las cosas como muy simples y muy sencillas a nivel audiovisual. Y realmente podemos hacer como ideas que se nos ocurren. Llevarlas a cabo. Quizá en este disco nuevo es el disco en el que hablamos de cosas menos tecnológicas, Es verdad. porque hay palabras como patata cocida, Las palabras clave de este disco son las grietas, flor. las flores, la Sí, a patata. lo mejor es un poco mucho más naturalista que otros discos. Su primer sencillo fue Así se baila en el siglo XX, donde hablan de personajes que marcaron esos años. Entonces, si en el siglo XX se bailaba con la vaporera, en el XXI... Pues podríamos hacer una estrofa entera con todos los políticos horrorosos que hay en todo el mundo, porque estamos viviendo unos tiempos en general tan feos en España, en Francia, en Inglaterra, en Brasil, en Estados Unidos. Pues a lo mejor una... Podría haber una estrofa con todos ellos, o podría, no sé... Es que claro, es que estamos aquí pegados Claro, al siglo XXI. necesitamos un poco más De distancia. Cuando de tiempo cuando para tengamos- poder resumir un siglo. Sí, No sé si podremos. Cuando cumplamos 110 años, haremos esa canción. La segunda versión.
Amigos de Semanario, sin duda esta fue una semana muy movida en redes sociales. ¿Quieren conocer cuáles fueron los hashtags más nombrados? Pues la verdad yo también. Vámonos a Tendencias Web con Alisbeth Mercado. El 23 de marzo la marea púrpura estalló. La etiqueta MeToo Escritores Mexicanos pintó una ola por las denuncias que se hicieron en contra de abusos de poder, hostigamiento, acoso sexual y violaciones, perpetradas por escritores o personajes del mundo literario en contra de varias mujeres. A esta denuncia del gremio se sumaron otros, músicos, académicos, cineastas, publicistas y periodistas. De acuerdo con la cuenta de Twitter MeToo Escritores, el 24 de marzo recibieron alrededor de 200 denuncias y contando. Hasta el momento, algunos periodistas han sido cesados de sus cargos y las escritoras han compartido un posicionamiento en común, donde piden que se reconozcan los daños, acompañamiento psicosocial y los protocolos de seguridad y asesoría para saber cómo actuar en estos casos. En otros temas, el Museo Smithsoniano puso al alcance varias historias de mujeres en la ciencia, en su canal de YouTube. Algunas de las historias que pueden conocer son las de Margaret Hamilton y Andrea Tone. ¿De qué manera a través de la memoria podemos reconstruir no solo nuestras historias personales, sino también las historias comunes? Esto lo vamos a ver aquí en Semanario N22 después de la pausa, a través de un museo y un memorial. Regresamos, amigos de Semanario N22, continuamos transmitiendo desde aquí en Coyoacán. Ahora les vamos a presentar un bloque dedicado a la memoria. ¿Por qué es importante la memoria? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Dicen que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia, lo peor de su historia. Así que ahora vamos a conocer un museo que se dedica justamente a la recuperación de todo aquello que quisiéramos olvidar. Es el Museo de la Memoria Indómita, en donde hay homenajes, hay reconocimiento a los desaparecidos en México, justamente para que nunca, nunca olvidemos. Hablamos de un crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces tratamos esa lucha. Lo inauguramos el museo el 14 de junio del 2012, ¿no? Para dejar en claro que las desapariciones siempre tienen una motivación, y también por parte de los que son víctimas de las desapariciones también hay una motivación de lucha, de exigencia de los derechos. De eso se trata el museo. Esta sala se trata del terror, del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada y la tortura que hubo a muchos mexicanos y que pudieron, por la actividad del comité, poder recuperar la libertad. Ellos estaban desaparecidos. De eso se trata esta sala tenebrosa, ¿no? De aislamiento, de terror, de sufrimiento de las víctimas de desaparición forzada. Aquí pues es la sala que le llamamos de la espera. Son 222 fotografías de víctimas de desaparición forzada, de hijos o hijas. Todo aquí está cargado de las desapariciones de los años 70. Ahí fue una desaparición muy selectiva, muy encarnizada, y los 80 también. Esta sala hace referencia a todos tienen una historia, todos la manera en que fueron capturados, en qué momento, en dónde. Entonces esta es la sala de la lucha.
Y también es así porque esa actividad, esa exigencia, estar visibles, estar recuperando siempre la memoria, si ustedes se fijan que en este museo hay fechas en el que ya se habla de la memoria. Nosotros siempre hemos hablado de la memoria. Y ahí está, o sea, no miento, ahí está, que dice que la memoria es la única que le regresará la dignidad a la historia. Y estamos hablando desde hace mucho tiempo. Entonces esta sala se refiere a esa lucha, ¿verdad? Que como dice ahí la frase, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Aquí está el museo, estamos entre 20 de noviembre y 5 de febrero, es Regina 66. Abrimos acá de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Los que vivimos en comunidad colaboramos con nuestros afectos, con nuestro trabajo, con nuestros sueños, para el desarrollo de las sociedades que integran lugares como la Ciudad de México. ¿Qué ocurre cuando esas sociedades quedan fragmentadas, por ejemplo, tras los terremotos de 2017? ¿De qué manera recordarnos? ¿De qué manera abrazarnos? ¿De qué manera volver a amar y volver a trabajar? En nuestra sección Reconstrucción vamos a conocer el trabajo de Memorial 19S. El Memorial 19S es una propuesta que hicieron los fundadores de Quinto Elemento Lab, que es una organización de periodismo de investigación, que es un pequeño homenaje a las personas que fallecieron en esa ocasión y que se estaban perdiendo, ¿no?, debajo de tanta información, de tanta confusión, de tanta angustia que dejó el sismo y que solamente se reducían a una cifra. Ya se hablaba de 300 o 350 fallecidos, pero ¿quiénes eran? No sabíamos quiénes eran, dónde estaban, por qué hacían, y ese fue el principal objetivo. Todos tenían una identidad, todos tenían una vida y valía la pena contarla. Y una forma de ir conociendo quiénes habían fallecido era por edificio. Entonces ellos estructuraron la página en internet que se llama Memorial 19S, una página en construcción, porque es una página que se retroalimenta de la información que nos va llegando y que también reporteamos. Entonces se trataba de visualizar el edificio y la gente, ¿no?, que vivía ahí y quienes fallecieron y cómo vivieron, ¿no?, cómo soñaron, cómo tenían proyectos, y lo logramos reconstruir a través del periodismo narrativo. Vamos a conocer a la gente, o sea, acercarlos y decirle a quienes quedamos vivos que ellos también tenían una vida. A nosotros no nos interesaba ver cómo fallecieron, sino cómo vivieron. Cómo vivieron, había maestras, contadores, escritores, economistas, sociólogos, amas de casa, pero fue un proceso muy difícil y tenaz, porque enfrentarte con los familiares o amigos de los fallecidos no era fácil. Y al abrir la puerta con los familiares, ellos mismos nos proporcionaban las fotos que querían llevar en el portal del internet que tenemos, las historias, videos. Ellos se abrieron a contar las historias. Muchos también escribieron la historia de su familiar y eso enriquecía, ¿no? Hay textos enteros de la gente, de sus esposos, de las esposas, que se están acompañando las historias que nosotros hicimos, y es un memorial que está en constante construcción y que les pedimos a las personas de los fallecidos que si tienen material, que si quieren acercarse a nosotros para seguir nutriendo esta memoria, ¿no?, esta memoria cívica, pues que lo hagan haciéndonos llegar sus historias.
La memoria es muy importante porque vale más que quedar debajo de un monumento de mármol. Entonces, la memoria de el gusto por la vida, o sea, las historias, en las historias lo que nosotros podemos leer es el gusto que tenía la gente por la vida. Bueno, amigos de Semanario, aunque aquí tenemos un pedacito de Japón, no se vayan a ir porque al regresar de este corte los vamos a llevar hasta allá, sí, hasta la tierra del sol naciente. Regresamos. Y continuamos con esta idea de los instantes eternos. ¿De qué manera algo tan breve como el florecer de los cerezos, que dura solamente 2 semanas, puede detonar el inicio de un nuevo ciclo en una sociedad hipertecnologizada como lo es Japón? Esto se llama Hanami, el florecer de los cerezos, y ocurre en este momento allá en Japón. El Hanami es una tradición muy antigua que se remonta al periodo Nara, en donde a través de la literatura se ha poetizado lo que significa la fugacidad de la vida y que se simboliza con el retoño de la flor de cerezo, que es una flor muy expandida en todo Japón. Inicia su florecimiento desde febrero en Okinawa y va floreciendo, dura aproximadamente 2 semanas y llega hasta Hokkaido. Históricamente el cerezo ha tenido un simbolismo muy variado. Para empezar, una cuestión estética, pero se utiliza en el vestido, en la gastronomía, en la literatura, en la poesía, en la escenografía también. Y también ha tenido que ver con un nacionalismo, con un romanticismo de lo que es lo japonés. Pero el cerezo ha tenido, desde el punto de vista religioso, por el budismo, una simbología particular, porque al ser una flor que decae muy rápido, lleva a este concepto como de introspección. Tiene un simbolismo muy especial, porque para el japonés la vida es muy fugaz. Hay un concepto muy interesante que se llama mono no aware, que tiene que ver un poco con el amor hacia la decadencia de la vida, hacia la fragilidad, el reconocer que nosotros también somos seres vivos, que morimos y que no hay nada que hacer al respecto. La vida se aprecia en la medida que nos hacemos vulnerables a ella, de entender que las cosas tienen una razón de ser y que uno no puede estar tratando de cambiarlo todo a voluntad. Hasta cierto punto uno tiene que aceptar el destino. En esta apreciación que hay de la fragilidad de la vida, como decíamos, pues está también las ganas de cultivarla. Lo mismo sucede con la cultura del Hanami, es decir, ir a los parques. En todas las ciudades hay parques dedicados al sakura, y es una costumbre donde vas, pues pones una
una lona y se juntan todos los amigos, invitan a la familia y pueden pasar horas observando y conversando, comiendo, disfrutando de la naturaleza. Entonces, al llegar la primavera, pues empieza uno a prepararse para el año escolar, empieza uno a prepararse para un nuevo ciclo dentro de la empresa y entonces pues se genera como un antes y un después, ¿no? Que permite también dimensionar las cosas del pasado. Es como un volver a empezar. Y entonces estos encuentros que hay con amigos y con familias son una manera de, a la par de estar renovando el ciclo de la naturaleza, también uno reciclar y renovar su ciclo de propósito e iniciar un año nuevo, ¿no? La cuestión del observar la flor es, yo creo, inconscientemente una manera también de prepararte para el ciclo que inicia. Y tiene un olor muy particular. Entonces, a la orilla de esos ríos y bajo los árboles, el hecho de que la gente se junte y en la noche prenden sus linternas y van caminando, se genera un ambiente tan místico, tan especial, como donde de alguna manera todos se vuelven iguales, ¿me explico? En el asombro por lo natural, como que se pierde la conciencia de la diferencia entre unos y otros, y eso me parece muy bonito. En Japón existe este refrán que dice Ichigo Ichie. Esta frase significa cada momento es único e irrepetible. Y este es el simbolismo que nos trae el cerezo, porque además de que florece a partir del tronco, sin necesariamente pasar por la hoja, es un momento muy fugaz y que nos remite a la fugacidad de la vida, a la fragilidad y a la importancia de nuestros vínculos humanos, de las emociones humanas que podemos compartir. Bueno, amigos de Semanario, acabamos de hablar de los árboles de cerezos y aquí en la Ciudad de México tenemos unos árboles que pintan de morado la ciudad en esta época. Son las jacarandas. Pero ¿sabían ustedes que no son originarias de aquí y quieren conocer la historia de cómo llegaron estos árboles a pintar de morado nuestra ciudad? Vamos a verlo en nuestra sección Memoria. A Matsumoto le había impresionado la gran variedad de plantas, la gran variedad de vegetación que existía en México y entonces pues decide él instalarse en México. La casa Matsumoto, reconocida no solamente como una florería, sino también como una gran introductor de jardines, de cuidado de jardines, de plantas, de flores que él va a trabajar en su invernadero para reproducirlas. Matsumoto sabía que los cerezos no eran viables para México, pero tenía otra flor en mente, la jacaranda. Las jacarandas son nativas de América. Lo que hace realmente Matsumoto es poder traerlas de Brasil, plantarlas en sus invernaderos. En 1920, Obregón le va a pedir que se haga cargo de los jardines, de los arreglos florales de la residencia presidencial, que sigue siendo en el Castillo, y le va a pedir que en estas avenidas, como parte de la modernidad en México, de la Ciudad de México, las avenidas que se van a empezar a abrir, Matsumoto se va a encargar de plantar estos árboles en estas avenidas nuevas. Entonces él es el que crea estos pequeños pies de árbol y la empieza a plantar en avenidas importantes de la Ciudad de México, sobre todo en la colonia Roma en ese entonces. Matsumoto pues estuvo ligado a al embellecimiento de la ciudad en muchos aspectos, ¿no? Matsumoto tuvo gran visión para hacer eso. Es que un árbol que se adoptó
perfectamente las condiciones de México, de la Ciudad de México, y que se ha reproducido también en otras partes, ¿no? Creo que se enamoró de México desde un principio, ¿no? Nunca más regresó a Japón. En fin, creo que sí hay un interés, ¿no? por conocer esta historia de las jacarandas, que las vemos que aparecen de pronto, ¿no? Creo que, bueno, Matsumoto nos dejó estos legados, estos amor por las plantas, por las flores. Matsumoto sigue, ¿no? Afortunadamente con Hanami, ¿no? Esta fiesta de las flores. Matsumoto brindó a México un legado en forma de flor. Solo basta alzar la cabeza para contemplar una marea púrpura que se pierde en el cielo. Es la fiesta de las flores de color lila. Ya es primavera. Y de esta manera, justo con este instante eterno, es como llegamos al final de Semanario N22. Muchas gracias, Irma. Así es, Güemantzin, termina un ciclo muy importante para mí, un ciclo en el que conocí mucha gente, en el que ustedes me dieron la oportunidad de compartir muchas cosas, muchas notas, muchos reportajes. Güemantzin, todo el equipo que hace posible Semanario se va conmigo en mi corazón. Este es mi último programa. Gracias, gracias por estar siempre. Bueno, una despedida y nosotros nos vemos pronto.